¿qué tal? Bienvenidos ahora a la sala de mi casa, donde vamos a estar continuando con la lectura de El día que Nietzsche lloró. Nos quedamos comenzando el capítulo 4, así que vamos a retomarlo. 2 semanas después, instalado en su consultorio, enfundado en la bata blanca, Breuer leía una carta de Luz Salomé. 23 de noviembre de 1882. Estimado doctor Breuer, nuestro plan funciona. El profesor Overbeck conviene con nosotros en que la situación es muy peligrosa. Nunca ha visto a Nietzsche tan mal. Hará lo posible por convencerle de que le visite a usted. Ni Nietzsche ni yo olvidaremos su bondad en este momento de apuro. Luz Salomé. Nuestro plan, nosotros, Nietzsche y yo. Breuer dejó la carta, después de haberla leído quizá por 10ª vez y desde su llegada hacía una semana, y cogió el espejo que había encima del escritorio para verse a sí mismo pronunciando la palabra nuestro. Vio un delgado fragmento de labio rosado alrededor de un pequeño agujero oscuro, rodeado de pelos castaños. Dilató el agujero y vio que los labios se estiraban elásticamente alrededor de los dientes amarillentos que salían de las encías como lápidas medio enterradas. Pelos y agujero, hueso y dientes, erizo, morsa, mono. Joseph Breuer. Aborrecía el aspecto de su barba. Cada vez se veía a más hombres afeitados por la calle. ¿Cuándo se animaría a eliminar toda aquella masa de pelos? También aborrecía los brotes grisáceos que, de forma insidiosa, despuntaban en el bigote, en el lado izquierdo de la barbilla y en las patillas. Sabía muy bien que esos pelos grises eran los primeros exploradores de una despiadada invasión invernal, y no habría forma de detener el paso de las horas, los días, los años. Breuer aborrecía todo lo que reflejaba el espejo, no solo la marea gris, los dientes y el pelo, sino también la nariz aguileña que se esforzaba por doblarse hacia la barbilla, las orejas absurdamente grandes y la frente despejada y amplia desde que la calvicie había empezado a abrirse camino hacia la coronilla, sin piedad, dejando al descubierto la vergüenza del cráneo pelado. Y los ojos, se miró los ojos, siempre podía encontrar la juventud allí. Pestañeó. A menudo, cuando se miraba, pestañeaba y hacía muecas a su verdadero yo, al Joseph de 16 años que habitaba en aquellos ojos. Pero aquel día no había ningún saludo del Joseph joven. Antes bien eran los ojos de su padre los que le miraban, unos ojos viejos y cansados, rodeados de párpados arrugados, enrojecidos. Breuer vio fascinado cómo la boca de su padre formaba un agujero para decir nuestro, nuestro, nuestro. Breuer pensaba en su padre con creciente frecuencia. Hacía 10 años que había muerto. Leopold Breuer. Había fallecido a los 82 años, 42 más de los que Joseph tenía ahora. Dejó el espejo en el escritorio. Le quedaban 42 años. ¿Cómo soportaría 42 años más? 42 años esperando que pasaran los años. 42 años mirando sus ojos envejecidos. ¿No había manera de escapar de la prisión del tiempo? Ah, si pudiera volver a empezar. ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con Luz Salomé? No. Ella era libre y podía revolotear cuando quisiera, entrar y salir de la prisión en que él estaba encerrado. Con ella nada sería nunca nuestro. Nunca nuestra vida, nunca nuestra vida. También sabía que nunca habría nada nuestro con Berta. Cada vez que escapaba de los antiguos y cíclicos recuerdos de Berta, la almendrada fragancia de su piel, la portentosa redondez de sus pechos bajo la bata, la tibieza de su cuerpo cuando se apoyaba en él al caer en trance. Cada vez que miraba atrás y se veía a sí mismo en perspectiva, se daba cuenta de que Berta había sido desde siempre una fantasía. La pobre, informe, demente Berta. Qué sueño ilusorio creer que podría completarla, formarla, para que ella a su vez pudiera darme... ¿Qué? Esa era la pregunta. ¿Qué buscaba yo en ella? ¿Qué me hacía falta? ¿No tenía yo una buena vida? ¿Ante quién podía quejarme de que la vida me hubiera llevado de forma irrevocable hasta un conducto que cada vez se estrechaba más? ¿Quién puede comprender mi tormento, mis noches de insomnio, mi coqueteo con el suicidio? Después de todo, ¿no poseo todo lo que se puede desear? Dinero, amigos, familia, una hermosa y encantadora mujer,
buena reputación, respetabilidad. ¿Quién me reconfortará? ¿Quién evitará la pregunta obvia? ¿Qué más quieres? La voz de Frau Becker anunciando la llegada de Friedrich Nietzsche sobresaltó a Breuer, a pesar de que le estaba esperando. La regordeta y vigorosa Frau Becker, con sus gafas, su baja estatura y su pelo gris, administraba el consultorio de Breuer con sorprendente precisión. De hecho, desempeñaba tan bien su papel que no quedaban indicios visibles de su vida privada. En los 6 meses que llevaba trabajando allí, no habían cambiado ni una sola palabra de índole personal. Por más que Breuer se esforzara, no podía recordar su nombre de pila ni imaginarla haciendo otra cosa que las faenas del consultorio. Frau Becker de excursión, leyendo la Neue Frie Presse por la mañana, en la bañera, la gorda Frau Becker desnuda, penetrada, jadeando de pasión, inconcebible. A pesar de despreciarla como mujer, sin embargo, Breuer se percataba de que era una observadora astuta y valoraba sus impresiones iniciales. ¿Qué impresión le ha causado el profesor Nietzsche? Herr Doctor tiene porte de caballero, pero no va vestido como un caballero. Parece tímido, casi humilde, y sus modales son amables, muy diferentes de los de las personas de buena cuna que vienen por aquí. Por ejemplo, esa señora rusa que le visitó hace un par de semanas. Breuer también había notado amabilidad en la carta que el profesor Nietzsche le había mandado solicitando hora cuando le pareciera bien al doctor Breuer, aunque a ser posible dentro de las 2 semanas siguientes. Explicaba que en la carta que viajaría ex profeso a Viena para aquella consulta. Hasta que le avisara, permanecería en Basilea con un amigo, el profesor Overbeck. Breuer sonrió al contrastar la carta de Nietzsche con los mensajes en que Luz Salomé le ordenaba que estuviera disponible según la conveniencia de ella. Mientras esperaba que Frau Becker hiciera pasar a Nietzsche, inspeccionó a toda prisa el escritorio y de pronto descubrió, alarmado, los 2 libros que le había entregado Luz Salomé. El día anterior los había hojeado aprovechando media hora que tenía libre y los había dejado sin pensar a la vista de todos. Se dio cuenta de que si Nietzsche los veía, la terapia terminaría antes de empezar, pues sería imposible explicar su presencia sin mencionar a Luz Salomé. ¡Qué descuido tan infrecuente en mí! ¿Estaré saboreando a la empresa? Tras guardar a toda prisa los libros en un cajón del escritorio, se puso de pie para recibir a Nietzsche. El profesor no era lo que esperaba, por la descripción de Luz Salomé. Tenía una expresión amable y era robusto, alrededor de 1,80 m de estatura y 75 u 80 kilos de peso. Si bien había algo curiosamente insustancial en su cuerpo, como si fuera posible atravesarlo con la mano, vestía un traje negro, de corte casi militar. Debajo de la chaqueta llevaba un grueso jersey marrón de campesino que le cubría casi toda la camisa y la corbata malva. Al darse la mano, Breuer notó la piel fría y el apretón flácido de Nietzsche. «Buenos días, Herr Profesor, aunque no es un buen día para viajar, supongo». «No, doctor Breuer, nada bueno. Y el motivo que me ha traído aquí tampoco lo mejora. He aprendido a evitar el mal tiempo. Solo su excelente reputación ha conseguido que me desplace tan al norte en invierno». Antes de sentarse en el sillón que le indicó Breuer, Nietzsche colocó con delicadeza un estropeado maletín abultado, primero en un lado del asiento, luego en el otro, como si buscara el lugar ideal para dejarlo. Breuer se sentó y siguió observando cómo iba acomodándose su paciente. A pesar de su aspecto modesto, Nietzsche transmitía una impresión de sólida presencia. Era su poderosa cabeza la que llamaba la atención, en especial los ojos, de color pardo claro, muy intensos y profundos, incrustados bajo el prominente borde orbital. ¿Qué había dicho Luz Salomé de aquellos ojos? ¿Que parecían mirar hacia adentro, como si te fijaran en un tesoro oculto? Sí, Breuer pensó que así era. Su paciente llevaba el brillante pelo castaño cepillado con cuidado, aparte de un largo bigote que caía como una cascada sobre los labios y por ambos lados de la boca iba afeitado. Ante aquel bigote, Breuer evocó una extraña imagen que le llevó a sentir el impulso quijotesco de advertir al profesor que no comiera pasteles vieneses en público, sobre todo si se trataba de un pastel recubierto de Schlag, pues tardaría en limpiarse el mostacho. La voz suave de Nietzsche era sorprendente. En sus 2 libros, el tono era fuerte, osado y autoritario, casi estridente. Breuer encontraría de continuo la misma discrepancia entre el Nietzsche de carne y hueso y el Nietzsche del papel.
Aparte de su breve charla con Freud, Breuer no había pensado mucho en aquella anormal visita, pero ahora, por primera vez, se preguntó si había actuado con sensatez al admitir aquel extraño caso. Luz Salomé, la hechicera, la principal conspiradora, había desaparecido hacía mucho y en su lugar llegaba aquel confiado y embaucado profesor Nietzsche. Se trataba de dos hombres manipulados con falsas apariencias por una mujer que ahora, sin duda, estaría ya embarcada en alguna nueva intriga. No, Breuer sintió que le faltaba valor para enfrentarse a aquella aventura. Aún así, ha llegado el momento de dejar atrás todo eso, pensó. Un hombre que ha amenazado con quitarse la vida es ahora mi paciente, y debo prestarle toda mi atención. ¿Cómo le ha ido el viaje, profesor Nietzsche? Tengo entendido que acaba de llegar de Basilea. Esa ha sido mi última parada, dijo Nietzsche casi rígido. Toda mi vida se ha convertido en un viaje y empiezo a creer que mi único hogar, el único lugar familiar al que siempre regreso, es mi enfermedad. No es hombre con el que se pueda hablar de temas cotidianos e intrascendentes, pensó Breuer. Entonces, profesor Nietzsche, procedamos de inmediato a investigar su enfermedad. ¿No sería más eficaz leer esos documentos? Nietzsche extrajo del maletín una gruesa carpeta llena de papeles. Creo que he estado enfermo toda la vida, pero con más gravedad esta última década. He aquí los informes completos de mis consultas previas. ¿Me permite? Breuer asintió, y Nietzsche abrió la carpeta, se acercó al escritorio y puso el contenido, cartas, gráficas de hospital e informes de laboratorio, delante de Breuer. Breuer leyó la primera página que contenía una lista de 24 médicos y la fecha de cada consulta. Reconoció varios nombres eminentes, médicos suizos, alemanes e italianos. Algunos de estos nombres me resultan conocidos. Todos son excelentes profesionales. Aquí hay 3 a quienes conozco muy bien: Kessler, Turing y Koenig. Estudiaron en Viena. Como sugiere usted, profesor Nietzsche, sería imprudente pasar por alto las observaciones y conclusiones de estos excelentes hombres. Sin embargo, estoy en gran desventaja al empezar con ellos. Demasiada autoridad, demasiadas opiniones y conclusiones prestigiosas oprimen nuestra capacidad imaginativa. Por esa misma razón me gusta leer una obra de teatro antes de verla representada, y por supuesto antes de leer las críticas. ¿No cree que lo mismo sucede con su trabajo? Nietzsche parecía sorprendido. Bien, pensó Breuer, el profesor Nietzsche tiene que comprender que soy un médico diferente. No está acostumbrado a los médicos que hablan de psicología o que hacen preguntas acerca de su trabajo. Sí, respondió Nietzsche, esa es una consideración importante en mi trabajo. Mi disciplina original es la filología. Mi primer trabajo, mi único trabajo, fue como profesor de filología en Basilea. Siento un especial interés por los filósofos presocráticos y siempre he considerado fundamental remitirme a los textos originales. Los intérpretes siempre son insinceros. No es su intención serlo, desde luego, pero no pueden salirse de su marco histórico ni, por otra parte, de su marco autobiográfico. Pero la resistencia a rendir homenaje a los intérpretes no le convierte en un individuo poco popular en la comunidad filosófica académica. Breuer se sentía seguro. Estaba embarcado ya en el proceso de convencer a Nietzsche de que él, su nuevo médico, era un alma gemela y que ambos tenían intereses gemelos. No costaría seducir al profesor Nietzsche, porque para Breuer se trataba de una seducción, de conducir al paciente hacia una relación que no había buscado con el propósito de obtener una ayuda que no había pedido. Poco popular, sin duda. Hace 3 años tuve que renunciar al puesto a causa de una enfermedad, la misma enfermedad, todavía sin diagnosticar, que hoy me ha traído ante usted. Pero aunque tuviera una salud perfecta, creo que la desconfianza que me inspiran los intérpretes habría terminado por convertirme en un indeseable comensal del banquete académico. Pero, profesor Nietzsche, si todos los intérpretes se ven limitados por su marco autobiográfico, ¿cómo puede usted evitar esa limitación en su propio trabajo? Primero, respondió Nietzsche, es preciso identificar la limitación. Luego, uno tiene que aprender a verse a sí mismo desde lejos, aunque a veces la enfermedad enturbia mi perspectiva. A Breuer no se le escapaba que era Nietzsche y no él quien mantenía la conversación centrada en la enfermedad, lo que después de todo era la raison d'être del encuentro. ¿Había un reproche en las palabras de Nietzsche? No te esfuerces, Joseph, se dijo. La confianza de un paciente en su médico no debe buscarse de forma explícita. Surge de manera natural, de una consulta llevada de manera competente. Si bien Breuer examinaba con ojos críticos, tenía absoluta confianza en sí mismo como médico. No te esfuerces por complacer, ni trates con condescendencia, ni trames intrigas ni estrategias, le decía el instinto.
Limítate a conducirte con la acostumbrada profesionalidad. Pero volvamos a lo nuestro, profesor Nietzsche. Lo que intento decirle es que preferiría elaborar un historial médico y examinarlo antes de ver sus informes. Después, en nuestra próxima visita, intentaré presentarle una síntesis lo más completa posible. Breuer puso ante Nietzsche sobre el escritorio un cuaderno en blanco. En su carta me decía algo sobre su estado, que tiene jaquecas y problemas con la vista por lo menos desde hace 10 años, que la enfermedad le molesta continuamente, o según sus propias palabras, que siempre le está esperando, y hoy me informa de que por lo menos 24 médicos han fracasado al intentar curarlo. Es todo lo que sé sobre usted. Así pues, ¿qué le parece si empezamos? Primero, cuéntemelo todo con sus propias palabras, por favor. Con eso terminamos el capítulo 4. Vamos a realizar una breve pausa antes de continuar con el capítulo 5. Ya volvemos. Listo, ya hemos regresado. Entonces, retomamos la lectura con el capítulo 5. Los dos hombres hablaron durante 90 minutos. Breuer, sentado en su sillón de cuero de respaldo alto, tomaba notas rápidas. Nietzsche, que hacía una pausa de vez en cuando para que la pluma de Breuer no se quedara atrás, estaba sentado en un sillón idéntico, aunque menor que el de Breuer. Como la mayoría de los médicos de la época, Breuer prefería que su paciente lo mirara desde abajo. Las evaluaciones clínicas de Breuer eran completas y metódicas. En primer lugar, tras escuchar con atención la descripción que el paciente hacía, con toda libertad, de su enfermedad, analizaba cada síntoma, primera aparición, su transformación con el paso del tiempo, su respuesta a las diferentes terapias. El paso siguiente consistía en examinar cada órgano del cuerpo, empezando por la parte superior de la cabeza, llegaba hasta los pies, primero el cerebro y el sistema nervioso. Empezaba preguntando por el funcionamiento de cada uno de los 12 nervios craneales, el sentido del olfato, la vista, los movimientos de los ojos, la audición, el movimiento y la sensación faciales y de la lengua, la deglución, el equilibrio, el habla. Acto seguido, centraba la atención en el cuerpo, en el que revisaba uno por uno cada sistema funcional, respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal y geritourinario. Aquel minucioso examen accionaba la memoria del paciente y aseguraba que éste no pasara por alto ni el más mínimo detalle.
Breuer nunca omitía nada, ni siquiera en el caso de que estuviera previamente convencido del diagnóstico. A continuación, un escrupuloso historial médico, la salud del paciente durante la infancia, la salud de los padres y hermanos, y una investigación de todos los demás aspectos de su vida, a saber, profesión, vida social, servicio militar, desplazamientos geográficos, preferencias alimenticias y recreativas. El paso final de Breuer consistía en dar rienda suelta a su intuición y hacer todas las preguntas que le sugieran, una disculpa, los datos obtenidos hasta entonces. Así, días antes, ante un misterioso caso de molestias respiratorias, había acabado formulando un acertado diagnóstico de triquinosis diafragmática al preguntar en qué exhaustividad cocinaba la paciente al cerdo asado que comía. A lo largo de todo aquel procedimiento, Nietzsche permaneció muy atento, de hecho. Respondía moviendo la cabeza con expresión solícita a cada pregunta de Breuer, para quien, por otro lado, tal actitud no constituía una sorpresa. Breuer nunca se había encontrado con un paciente a quien, en secreto, no complaciera un examen microscópico de su vida. Y cuanto mayor era el poder de enaltecimiento, mayor era el placer del paciente. La alegría ante el hecho de ser observado era tan profunda que Breuer creía que el dolor verdadero de la vejez, la pérdida de los seres queridos, sobrevivir a los amigos, era la ausencia de examen, o sea, el horror de vivir sin ser observado. Sin embargo, Breuer sí le sorprendieron la complejidad de los males de Nietzsche y la minuciosidad de sus observaciones. Las notas de Breuer llenaban páginas enteras. La mano empezó a cansársele conforme Nietzsche le describía el horrible conjunto de síntomas: monstruosas jaquecas que le paralizaban, mareos, vértigo, pérdida del equilibrio, náuseas, vómitos, anorexia, asco por la comida, fiebre, abundante sudor nocturno que le obligaba a cambiarse de camisa de dormir 2 o 3 veces por noche, accesos de fatiga que a veces rayaban en parálisis muscular generalizada, dolor gástrico, hematemesis, calambres intestinales, estreñimiento continuo, hemorroides y, por último, problemas de vista, fatiga ocular, inexorable deterioro de la visión, ojos lagrimeantes y doloridos, vista nublada e hipersensibilidad a la luz, sobre todo por la mañana. Las preguntas de Breuer añadieron unos cuantos síntomas que Nietzsche había omitido o que no había querido mencionar: destellos visuales y escotoma que por regla general procedían a las jaquecas, un insomnio que no respondía a ninguna medicación, fuertes calambres musculares por la noche, tensión generalizada y rápidos e inexplicables cambios de humor. Cambios de humor, lo que Breuer había estado esperando. Como había dicho a Freud, siempre aguardaba un momento propicio para adentrarse en el estado psicológico del paciente. Aquellos cambios de humor podían ser la clave que lo conduciría a la desesperación y a las intenciones suicidas de Nietzsche. Breuer procedió con cautela, pidiéndole que se explayara sobre lo particular. ¿Ha notado en sus sentimientos alteraciones que parezcan relacionadas con su enfermedad? El semblante de Nietzsche no se alteró. Parecía no importarle que la pregunta pudiera conducir a una región más íntima. Ha habido momentos en que, el día antes del ataque, me he sentido particularmente bien y he llegado a pensar que se trataba de un sentimiento peligrosamente positivo. ¿Y después del ataque? El ataque típico dura entre 12 horas y 2 días. Después de un ataque, por lo general, me siento fatigado y pesado. Incluso mis pensamientos son lentos durante un par de días. Pero a veces, sobre todo después de un ataque de varios días, es diferente. Me siento fresco, limpio, exploto de energía. Adoro tales momentos. Mi mente desborda de ideas extrañísimas. Breuer insistió. Una vez que encontraba el camino, no abandonaba la búsqueda con facilidad. ¿Esa fatiga y esa sensación de pesadez, cuánto duran? No mucho. Una vez que cede el ataque y mi cuerpo se siente normal, recupero el control. Entonces me obligó a vencer la pesadez. Tal vez, reflexionó Breuer, sea esto más difícil de lo que pensaba. Tendría que ser más directo. Estaba claro de que, de forma voluntaria, Nietzsche no le diría nada de la desesperación. ¿Y la melancolía? ¿Hasta qué punto acompaña o sucede a los ataques? Tengo periodos negros, ¿quién no? Pero no me dominan, no forman parte de mi enfermedad, sino de mi ser. Podría decirse que tengo la valentía de padecerlos. Breuer percibió a Nietzsche una leve sonrisa y un osado tono de voz.
Ahora, por primera vez, Breuer reconocía la voz del hombre que había escrito aquellos 2 audaces y enigmáticos libros que tenía guardados en el cajón del escritorio. Por un instante consideró la posibilidad de desafiar de forma directa la distinción ex cátedra hecha por Nietzsche entre el reino de la enfermedad y el reino del ser, y qué quería decir con lo de tener la valentía de padecer períodos negros. Pero paciencia, era preferible mantener el control de la visita. Ya habría ocasión de adentrarse en su estado psicológico. Con cuidado, siguió con el interrogatorio. ¿Ha escrito usted un diario detallado de sus ataques, de su frecuencia, de su intensidad, de su duración? Este año no. He estado demasiado preocupado por hechos y cambios importantes que ha habido en mi vida. Pero el año pasado hubo 117 días de incapacidad absoluta y casi 200 en los que tuve parcialmente incapacitado, con jaquecas menos fuertes, dolor de ojos, dolor de estómago o náuseas. Breuer se encontraba ahora ante 2 posibilidades prometedoras, pero ¿cuál debía seguir? Debía preguntar sobre la naturaleza de esos hechos y cambios importantes. Con toda seguridad, Nietzsche se refería a Luz Salomé, o debía fortalecer la comunicación entre médico y paciente mostrándose insistente. A sabiendas de que era imposible lograr demasiada comunicación, Breuer optó por la última. Veamos, esto deja solo 48 días libres de enfermedad. Es muy poco tiempo de estar bien, profesor Nietzsche. Si miro atrás y pienso en años pasados, veo que raras veces he tenido temporadas de bienestar que duran más de 2 semanas, y creo que puedo recordar cada una de esas veces. Al detectar un tono de melancolía, de desolación en la voz de Nietzsche, Breuer decidió arriesgarse. Se hallaba ante una oportunidad que podía llevarlo directamente a la desesperación del paciente. Dejó la pluma y con voz profesional sincera y preocupada observó. Tal situación, la mayor parte de los días un tormento, una vida consumida por el dolor, parece un campo de cultivo propicio para la desesperación, para el pesimismo en torno al sentido de la vida. Nietzsche permaneció en silencio. Por una vez, no tenía la respuesta preparada. Movía la cabeza de un lado a otro, como si meditara sobre la posibilidad de recibir consuelo. Sin embargo, sus palabras expresaron algo más. Sin duda, eso es cierto, doctor Breuer. Para algunas personas, quizá para la mayoría, debo aquí apelar a su experiencia, pero no para mí. ¿Desesperación? No. Tal vez alguna vez lo haya sido, pero no ahora. Mi enfermedad pertenece al dominio del cuerpo, pero no soy yo. Yo soy mi enfermedad y mi cuerpo, pero ellos no son yo. Ambos deben ser dominados, si no de forma física, entonces de forma metafísica. En cuanto a su otro comentario, mi sentido de la vida, es algo que nada tiene que ver con este. Se golpeó el abdomen con el puño. Lamentable protoplasma. Tengo por qué vivir y puedo soportar cualquier cómo. Tengo una misión que durante 10 años constituirá el sentido de mi vida. Aquí, se golpeó las sienes. Estoy lleno de libros, libros formados ya en su totalidad, libros que solo yo puedo dar a luz. A veces creo que mis jaquecas son dolores de parto cerebral. Al parecer, Nietzsche no solo no tenía intención de hablar de la desesperación, sino ni siquiera de reconocer su existencia. Breuer se percató de que sería inútil tratar de tenderle una trampa. De pronto recordó que cuando jugaba al ajedrez con su padre, éste siempre le ganaba. Era el mejor jugador de la comunidad judía de Viena. Pero tal vez no hubiera nada que reconocer. Quizá Fräulein Salomé estuviera equivocada. Nietzsche hablaba como si su espíritu hubiera conquistado su monstruosa enfermedad. En cuanto al suicidio, Breuer tenía una prueba infalible, que consistía en plantearse la cuestión siguiente. ¿El paciente se proyectaba hacia el futuro? Y Nietzsche había pasado aquella prueba. No tenía tendencias suicidas. Hablaba de una misión que abarcaba 10 años, de libros que todavía no había extraído de su mente. Sin embargo, Breuer había leído con sus propios ojos las cartas en que Nietzsche hablaba de suicidio. ¿Estaría disimulando? ¿O sería que ya no sentía desesperación porque ya había decidido suicidarse? Breuer había conocido a pacientes así. Eran peligrosos porque parecían haber mejorado, y en cierto modo habían mejorado, pues su melancolía había disminuido, sonreían, comían y recuperaban el sueño. Pero su mejoría se debía a que habían descubierto una salida a su desesperación, el escape de la muerte. ¿Cuál era el plan de Nietzsche? ¿Había decidido matarse? No. Breuer recordó lo que le había dicho a Freud. Si Nietzsche quería suicidarse, ¿por qué ir a verlo?
¿Para qué tomarse la molestia de visitar a otro médico, de viajar de Rapallo a Basilea y de aquí a Viena? Pese a la contrariedad de no obtener la información buscada, Breuer no podía culpar al paciente de falta de cooperación. Nietzsche respondía a cada pregunta médica de forma completa, en realidad demasiado completa. Muchos de los que padecían jaqueca se mostraban sensibles a la dieta y al clima, de modo que a Breuer no le extrañó comprobar que esto también le sucedía a Nietzsche. En cambio, sí le sorprendió la exquisita abundancia de detalles en la exposición de su paciente. Sin pausa, Nietzsche habló durante 20 minutos de su reacción frente a las condiciones atmosféricas. Su cuerpo, dijo, era como un barómetro o un termómetro que reaccionaba con violencia a cada oscilación de la presión, la temperatura o la altitud atmosféricas. Los cielos grises lo deprimían, las nubes plomizas o la lluvia lo enervaban, la sequía lo vigorizaba, el invierno representaba una especie de trismo mental, el sol le hacía renacer. Durante años su vida había consistido en la búsqueda del clima perfecto. Los veranos eran soportables. El valle de la Engadina, soleado, sin nubes ni viento, le sentaba bien, y todos los años durante 4 meses residía en un modesto gastus de la pequeña aldea suiza de Sils-Maxia. Por el contrario, los inviernos eran una maldición. Nunca había encontrado un lugar donde pasar un invierno agradable. Durante los meses de frío vivía en el sur de Italia y se trasladaba de ciudad en ciudad en busca de un clima saludable. El viento y la humedad de Viena eran veneno para él. Su sistema nervioso pedía sol y aire seco y tranquilo. Cuando Breuer le preguntó por las comidas, Nietzsche pronunció otro discurso prolongado sobre la relación entre la dieta, los problemas gástricos y las jaquecas. ¡Qué precisión tan notable! Breuer nunca había tenido un paciente que respondiera a cada pregunta de forma tan concienzuda. ¿Qué significaba aquello? ¿Era Nietzsche un hipocondríaco obsesivo? Breuer había conocido a muchos hipocondríacos aburridos, llenos de autocompasión, que disfrutaban describiendo sus entrañas. Pero esos pacientes padecían una estenosis de la Weltanschauung, un estrechamiento de la visión del mundo, y qué tediosa resultaba su presencia. No tenían más pensamientos que los referidos al cuerpo, ni otros valores o ideas que los relativos a la salud. No, Nietzsche no era uno de esos. Su conversación era de gran interés y su persona muy atractiva. Así lo había visto Fräulein Salomé, que, de hecho, todavía lo encontraba atractivo, aunque desde el punto de vista sentimental congeniara más con Paul Rée. Además, desde el principio de la entrevista, Breuer había observado que Nietzsche no describía sus síntomas para despertar compasión y apoyo. Entonces, ¿por qué tantos detalles minuciosos relativos a sus funciones corporales? Quizás solo se debía a que Nietzsche gozaba de una excelente memoria y por ello hacía una evaluación médica de un modo ante todo racional, proporcionando datos completos a un facultativo experto. O tal vez se debía a que era extraordinariamente introspectivo. Antes de finalizar la entrevista, Breuer obtuvo otra respuesta. Nietzsche tenía tan poco contacto con otras personas que pasaba muchísimo tiempo hablando con su propio sistema nervioso. Una vez que hubo completado el historial clínico, Breuer procedió a efectuar el examen físico. Acompañó al paciente a la sala de revisión, una pequeña estancia esterilizada en la que solo había un biombo, tras el que el paciente se desvestía, una silla, una camilla cubierta con una sábana almidonada, un lavabo, una báscula y un armario de acero con instrumental médico. Breuer dejó solo al paciente unos minutos para que se cambiara y cuando regresó, Nietzsche, que llevaba una bata que le dejaba la espalda al descubierto y no se había quitado los calcetines, estaba doblando con cuidado la ropa que acababa de quitarse. Pidió disculpas por el retraso. La vida nómada me exige que tenga solo un traje, por eso me aseguro de que esté cómodo cuando lo dejo descansar. El examen físico de Breuer fue tan metódico como sus preguntas. Empezó por la cabeza y fue bajando por el cuerpo, escuchando, dando golpecitos, tocando, oliendo, sintiendo, mirando. A pesar de los numerosos síntomas del paciente, Breuer no encontró ninguna anormalidad física, a excepción de una gran cicatriz sobre el esternón, resultado de un accidente ecuestre durante el servicio militar. Una cicatriz oblicua y diminuta sobre el puente de la nariz, debido a un duelo, y algunos síntomas de anemia, como palidez del tejido conjuntivo y de los labios y arrugas en las palmas de las manos.
La causa de la anemia, lo más probable es que fuera nutritiva. Nietzsche había dicho que a veces evitaba comer carne durante semanas enteras, pero más tarde Breuer recordó que Nietzsche le había comentado que en ocasiones vomitaba sangre, así que podía estar perdiendo sangre debido a las hemorragias gástricas. Le extrajo sangre para un recuento de glóbulos rojos y tras un examen del recto, recogió una muestra de excremento para examinarla y comprobar si había sangre oculta. En lo referente a los males visuales de Nietzsche, Breuer detectó una conjuntivitis unilateral que podía solucionarse con una simple pomada. Pese a sus considerables esfuerzos, Breuer no pudo enfocar bien la retina de Nietzsche con el oftalmoscopio. Algo le obstruía la vista, una opacidad, quizá un edema en la córnea. Breuer se encontró en el sistema nervioso de Nietzsche, no solo a causa de la naturaleza de las jaquecas, sino también porque su padre había muerto, cuando él tenía 4 años, de un reblandecimiento cerebral, término genérico que podía referirse a cualquier tipo de anormalidad, ya fuera un ataque, un tumor o alguna especie de degeneración cerebral hereditaria. Sin embargo, después de revisar todos los aspectos del cerebro y de la función nerviosa, equilibrio, coordinación, sensación, fortaleza, propiocepción, audición, olfato, deglución, Breuer no encontró evidencias de ninguna enfermedad estructural del sistema nervioso. Mientras Nietzsche se vestía, Breuer regresó al consultorio para escribir el informe. Cuando Frau Becker pocos minutos después condujo a Nietzsche junto a él, Breuer se dio cuenta de que, a pesar de que se estaba agotando el tiempo y ya faltaba poco para que finalizara la visita, había fracasado por completo en lo tocante a que el paciente mencionara su melancolía o sus tendencias suicidas. Decidió intentarlo de nuevo mediante un recurso que utilizaba en sus entrevistas y que raras veces dejaba de producir resultados. Profesor Nietzsche, me gustaría que describiera con todo detalle un día típico de su vida. Me ha pillado, doctor Breuer. Es la pregunta más difícil que me ha hecho. Me muevo tanto que carezco de ambiente determinado. Mis ataques pautan mi vida. Elija cualquier día normal, libre de ataques de las últimas semanas. Bien, me despierto temprano, si es que he podido dormir. Breuer se animó. Ya tenía una oportunidad para adentrarse en el estado psicológico de Nietzsche. Permíteme interrumpirle, profesor Nietzsche. ¿Por qué dice si ha podido dormir? Duermo muy mal. Unas veces son los calambres musculares, otras el dolor del estómago, otras una tensión que invade todo el cuerpo, otras los pensamientos nocturnos, por lo general malignos. Unas veces permanezco despierto toda la noche y otras duermo 2 o 3 horas gracias a algún producto. ¿Qué producto? ¿Qué cantidades toma? Preguntó en el acto Breuer. Si bien era esencial enterarse de todo lo referente a la automedicación de Nietzsche, enseguida se dio cuenta de que no había elegido la mejor alternativa. Mucho mejor habría sido preguntarle acerca de aquellos oscuros pensamientos nocturnos. Hidrato de cloral, casi todas las noches, por lo menos 1 gramo. A veces, si mi cuerpo está desesperado por dormir, añado morfina o veronal, pero entonces me paso el día siguiente sumido en el sopor. En ocasiones hachís, pero al día siguiente me entorpece el pensamiento. Prefiero el cloral. ¿Continúo con este día? ¿Que ya ha amanecido mal? Sí, por favor. Desayuno en mi habitación. ¿De veras quiere tantos detalles? Sí, se lo ruego. Cuéntemelo todo con la máxima exactitud posible. Bien. El desayuno es sencillo. La hostelera me trae agua caliente. Eso es todo. A veces, si me siento bien, pido té poco cargado y pan. Luego tomo un baño de agua fría, necesario si quiero trabajar con ahínco, y me paso el resto del día trabajando, escribiendo, pensando, y cuando me lo permite la vista, leyendo un poco. Si me siento bien, salgo a pasear, a veces durante horas. Mientras paseo, escribo. A menudo es durante los paseos cuando mejor trabajo y tengo las mejores ideas. Sí, yo también, se apresuró a decir Breuer. Después de 6 o 7 kilómetros me percato de que he solucionado los problemas más difíciles. Nietzsche hizo una pausa, al parecer desconcertado por el comentario personal de Breuer. Estuvo a punto de decir algo al respecto, tartamudeó y decidió omitirlo. Y proseguir lo empezado. Siempre como en el hostal, en la misma mesa. Ya le he descrito mi dieta, comida sin especias, si es posible hervida, nada de alcohol ni de café. Hay semanas en que solo tolero verduras servidas sin sal, nada de tabaco tampoco. Cambio un par de palabras con los otros huéspedes, pero raras veces entablo conversaciones prolongadas. Si tengo suerte, encuentro algún huésped solícito que se ofrece a leerme algo en voz alta o a escribir al dictado.
Mis recursos son limitados y no puedo pagar estos servicios. La tarde es igual que la mañana. Camino, pienso, escribo. Por la noche ceno en mi cuarto. De nuevo, agua caliente o té poco cargado y bizcochos. Y luego trabajo hasta que el cloral dice: detente, ya puedes descansar. Tal es mi vida corpórea. ¿Habla usted solo de hoteles? ¿Y en su casa? Mi casa es un baúl. Soy una tortuga. Llevo la casa a cuestas. Coloco el baúl en un rincón de la habitación y cuando el clima se torna oprimente, lo cargo y me mudo hacia los cielos más altos y secos. Breuer intentaba volver a los malignos pensamientos nocturnos, pero entonces vislumbró una línea más prometedora que no podía sino conducir directamente a Fräulein Salomé. Profesor Nietzsche, noto que su descripción del día típico no contiene referencias a otras personas. Perdone mi pregunta, pues sé que no es una pregunta médica común, pero creo firmemente en la totalidad orgánica. Creo que el bienestar físico no se puede separar del bienestar social y psicológico. Nietzsche se sonrojó. Extrajo un pequeño peine de nácar y durante breves instantes, repantigado en el sillón, procedió con nerviosismo a peinarse el poblado bigote. Luego, habiendo llegado, al parecer, a una conclusión, se enderezó, se aclaró la garganta y habló con firmeza. No es usted el primer médico que hace esa observación. Supongo que se refiere a la sexualidad. El doctor Lanzoni, un especialista italiano a quien visité hace años, sugirió que la soledad y la abstinencia agravaban mi estado y me recomendó que me procurara alivio sexual periódico. Seguí su consejo y llegué a un acuerdo con una joven campesina de una aldea cercana a Rapallo. Pero al cabo de 3 semanas me moría de dolor de cabeza. Un poco más de terapia italiana y el paciente habría fallecido. ¿Por qué resultó un consejo tan nocivo? Un instante de placer animal, seguido de horas de autodesprecio y del lavado del protoplásmico hedor del celo, no es, en mi opinión, el camino hacia, como lo ha dicho usted, la totalidad orgánica. Tampoco lo es para mí, combinó Breuer de inmediato. Sin embargo, ¿puede usted negar que estamos situados en un contexto social que históricamente ha facilitado la supervivencia y proporcionado el placer inherente a las relaciones humanas? Tal vez los placeres del rebaño no sean para todos, respondió Nietzsche negando con la cabeza. En 3 ocasiones he hecho el esfuerzo y he tratado de tender un puente hacia los demás, y en 3 ocasiones he sido traicionado. Por fin, Breuer apenas pudo ocultar su nerviosismo. Sin duda, una de las 3 traiciones era la de Luz Salomé. Quizá Paul Rée representara otra. ¿Quién sería el responsable de la tercera? Por fin había abierto Nietzsche la puerta. Sin duda ya estaba despejado el camino para hablar de las traiciones y de la desesperación causada por la traición. Breuer adoptó su tono más enfático. 3 tentativas, 3 traiciones terribles, y desde entonces el retiro a una dolorosa soledad. Usted ha sufrido y quizá de algún modo el sufrimiento tenga relación con su enfermedad. ¿Estaré dispuesto a confiarme los detalles de esas traiciones? Nietzsche volvió a negar con la cabeza. Parecía refugiarse en sí mismo. Doctor Breuer, le he confiado mucho acerca de mí. Hace mucho que no cuento a nadie tantos detalles sobre mí ni tan íntimos. Pero créame si le digo que mi enfermedad es muy interior a estas decepciones personales. Recuerde la historia de mi familia. Mi padre murió de una enfermedad cerebral cuando yo era niño. Recuerde que las jaquecas y la mala salud me han atormentado desde que iba a la escuela, mucho antes de las traiciones en cuestión. Por otra parte, mi dolencia no disminuyó mientras disfruté de estas amistades íntimas. No es que haya confiado poco. Mi equivocación fue confiar demasiado. No estoy preparado para confiar de nuevo. No puedo permitirme ese lujo. Breuer estaba atónito. ¿Cómo podía haber calculado tan mal? Hacía solo un momento Nietzsche parecía dispuesto, casi deseoso de confiar en él, y ahora se negaba. ¿Qué había sucedido? Trató de recordar lo sucedido. Nietzsche le había mencionado su intento de tender un puente hacia otras personas y el hecho de que había sido traicionado. En aquel momento Breuer había tratado de acercarse a él y entonces, puente. La palabra hizo sonar alguna cuerda. Los libros de Nietzsche. Sí, estaba casi seguro de que había en ellos un pasaje muy vívido relacionado con un puente. Puede que la clave para ganarse la confianza de Nietzsche residiera en aquellos libros. Breuer también recordaba de manera vaga otro pasaje que se refería a la importancia del autoexamen psicológico.
Decidió leer los dos libros con más cuidado antes de su próximo encuentro. Tal vez pudiera influir en Nietzsche con la ayuda de sus propios argumentos. Sin embargo, ¿qué podía hacer con un argumento encontrado en los libros de Nietzsche? ¿Cómo explicarle siquiera que los tenía? En ninguna de las 3 librerías vienesas en que había preguntado habían oído hablar del autor. Breuer aborrecía el fingimiento, y por un momento pensó en contárselo todo a Nietzsche: la visita de Luz Salomé, que estaba al corriente de su desesperación, la promesa a Fräulein Salomé, los libros. No, eso solo podía conducir al fracaso. Nietzsche se sentiría manipulado y traicionado. Breuer estaba seguro de que Nietzsche estaba desesperado debido a su enredo en una relación pitagórica, por emplear un excelente término nietzscheano, con Lou y Paul Ré. Si Nietzsche llegaba a enterarse de la visita de Luz Salomé, era indudable que los vería a ella y a Breuer como 2 lados de otro triángulo. No, Breuer estaba convencido de que la franqueza y la sinceridad, soluciones naturales para los dilemas de la vida, en aquel caso empeorarían las cosas. De algún modo tendría que hallar una forma de obtener los libros de manera legítima. Era tarde. El día gris y húmedo estaba oscureciendo. En medio del silencio, Nietzsche se removió con desasosiego. Breuer estaba cansado. La presa lo había esquivado y se le habían acabado las ideas. Decidió contemporizar. Creo, profesor Nietzsche, que no podemos adelantar más por hoy. Necesito tiempo para estudiar los informes médicos anteriores y hacer los necesarios análisis de laboratorio. Nietzsche suspiró. ¿Parecía decepcionado? ¿Quería que la entrevista prosiguiera? Breuer así lo creyó, pero como ya no confiaba en su modo de interpretar las reacciones de Nietzsche, sugirió otra entrevista aquella misma semana. ¿Le va bien el viernes por la tarde a la misma hora? Sí, por supuesto. Estoy a su entera disposición, doctor Breuer. No tengo otra razón para estar en Viena. La consulta había terminado. Breuer se puso en pie, pero Nietzsche vaciló y de pronto volvió a sentarse. Doctor Breuer, le he robado mucho tiempo. Por favor, no cometa el error de subestimar mi valoración de sus esfuerzos, pero permítame un momento más. Permítame que ahora sea yo quien le haga 3 preguntas. Y aquí termina el capítulo 6. En breve comenzamos el capítulo 6. Creo que lo dije al revés. Termina el capítulo 5. Ahorita comenzamos el capítulo 6. Continuamos lectura. Formule sus preguntas, por favor, profesor Nietzsche, dijo el doctor Breuer recostándose en el sillón. Yo le he bombardeado con las mías, así que considero que la suya es una petición modesta. Si están dentro de mi campo de conocimiento, las responderé. Estaba cansado. Había sido un día largo y todavía tenía que dar una clase a las 6 de la tarde y realizar las visitas vespertinas. Aún así, no le molestó la petición de Nietzsche. Por el contrario, se sintió estimulado, aunque sin ninguna razón especial. Quizás se avecinase la oportunidad que había buscado. Puede que, cuando oiga mis preguntas, como muchos de sus colegas, lamente haberme prometido responderlas. Tengo una trinidad de preguntas, 3, pero tal vez una sola. Y esa única pregunta, una súplica a la vez que una pregunta es: ¿me dirá usted la verdad? ¿Y las 3 preguntas? Preguntó Breuer. La primera es: ¿me quedaré ciego? La segunda: ¿tendré estos ataques siempre? Y por último, la más difícil: ¿tengo una enfermedad cerebral progresiva que acabará con mi vida, como le ocurrió a mi padre, que me paralizará o, lo que es peor, que me llevará a la demencia? Breuer se había quedado sin palabras. Permaneció en silencio, hojeando al azar los informes médicos de Nietzsche. A lo largo de sus 15 años de práctica médica, ningún paciente le había formulado preguntas tan directas y bruscas. Al notar su desconcierto, Nietzsche prosiguió: Perdóneme por esta confrontación, pero llevo muchos años manteniendo una relación indirecta con médicos, sobre todo con especialistas alemanes que se erigen en sacristanes de la verdad y sin embargo callan lo que saben. Ningún médico tiene derecho a ocultar al paciente lo que a éste le pertenece. Breuer no pudo evitar una sonrisa al oír semejante descripción de los médicos alemanes, pero tampoco pudo evitar un escalofrío ante la declaración de los derechos del paciente. Aquel pequeño filósofo de bigote grande le estimulaba las ideas. Desde luego, estoy dispuesto a discutir estas cuestiones de práctica médica, profesor Nietzsche.
Usted formula preguntas directas. Coincido con su defensa de los derechos del paciente. No obstante, ha omitido un concepto de igual importancia: las obligaciones del paciente. Prefiero tener una relación totalmente sincera con los pacientes, pero la sinceridad ha de ser recíproca. El paciente, a su vez, debe comprometerse a ser franco conmigo. La sinceridad, preguntas sinceras, respuestas sinceras, es el mejor remedio. Así pues, con esas condiciones tiene mi palabra. Compartiré con usted todos mis conocimientos y conclusiones. Ahora bien, no estoy de acuerdo en que siempre deba ser así. Hay situaciones en que el médico, por el bien del paciente, debe ocultar la verdad. Sí, doctor Brewer, he oído decir lo mismo a muchos médicos. Pero ¿quién tiene derecho a tomar semejante decisión por otra persona? Esa postura viola la autonomía del paciente. Es mi deber, replicó Brewer, consolar a mis pacientes. Y no es un deber que pueda tomarse a la ligera. En ocasiones es un deber ingrato. Unas veces hay malas noticias que no puedo comunicar al paciente. Otras mi deber consiste en permanecer en silencio y en callar el dolor que siento por el paciente y su familia. Doctor Brewer, ese deber oblitera otro deber fundamental, el que cada persona tiene consigo misma de descubrir la verdad. Por un momento, en el calor del diálogo, Brewer había olvidado que Nietzsche era su paciente. Se trataba de preguntas de un interés enorme y se sentía fascinado por ellas. Se puso en pie y empezó a pasear por detrás del sillón mientras hablaba. ¿Es mi deber imponer una verdad a quien no desea conocerla? ¿Quién puede determinar lo que uno no desea conocer? Eso, dijo Brewer con firmeza, es lo que podríamos llamar arte de la medicina. Esas cosas no se aprenden en los libros, sino justo al lecho de los enfermos. Permítame poner como ejemplo un paciente a quien visitaré esta tarde en el hospital. Se lo cuento confidencialmente y por supuesto mantendré en secreto su identidad. Este hombre padece una terrible enfermedad, un cáncer de hígado muy avanzado. La falta de funcionamiento del hígado le ha producido ictericia. Cada vez penetra más bilis en su flujo sanguíneo. Su pronóstico es desesperado. Dudo que viva más de 2 o 3 semanas. He ido a verlo esta mañana, y tras escuchar con calma la explicación de que la piel se le hubiera vuelto amarilla, ha puesto su mano sobre la mía como si quisiera aliviar mi carga, como para hacerme callar. Luego, ha cambiado de tema. Me ha preguntado por mi familia. Hace 30 años que nos conocemos, y me ha hablado de las cosas que la guardaban cuando regresara a su casa. Sin embargo, Brewer lanzó un profundo suspiro. Yo sé que nunca volverá a su casa. ¿Debo decírselo? Como ve, profesor Nietzsche, no es fácil. Por lo general, la pregunta importante es la que no se formula. Si este enfermo hubiera querido saberlo, me habría preguntado cuál era la causa del mal funcionamiento del hígado o cuándo pensaba darle de alta. Pero con respecto a esas cuestiones, guarda silencio. ¿Debo ser tan cruel como para decirle lo que no desea saber? A veces, respondió Nietzsche, los maestros deben ser despiadados. La gente debe recibir un mensaje despiadado porque la vida es despiadada y morir es despiadado. ¿Debo privar a los demás del modo en que desean afrontar la muerte? ¿Con qué derecho, en nombre de quién asumo yo ese papel? Usted dice que hay ocasiones en que los maestros deben ser despiadados. Quizá, pero la tarea del médico consiste en reducir la tensión e intensificar la posibilidad de curación del cuerpo. Una fuerte lluvia azotaba ruidosamente los cristales del balcón. Brewer se acercó para mirar al exterior. Dio media vuelta. Cuando pienso en ello, no estoy seguro de coincidir con usted en lo de la falta de piedad del maestro. Quizás solo una clase especial de maestro, tal vez un profeta. Sí, sí. La voz de Nietzsche se elevó un poco a causa de la emoción. Un maestro de verdades amargas, un profeta impopular. Eso creo que soy. Subrayó cada palabra señalándose el pecho con el dedo. Usted, doctor Brewer, se dedica a facilitar la vida. Yo, por el contrario, me dedico a hacer las cosas difíciles para mi invisible colectivo de estudiantes. Pero, ¿cuál es la virtud de una verdad impopular, de hacer las cosas difíciles? Al dejarlo esta mañana, mi paciente ha dicho, me pongo en manos de Dios. ¿Quién se atreve a decir que eso no es también una forma de verdad? ¿Quién? También Nietzsche se había puesto en pie y se paseaba a un lado del escritorio mientras Brewer lo hacía por el otro. ¿Quién se atreve a decirlo? Se detuvo, apoyó las manos en el respaldo de su asiento y se señaló en el dedo. Yo me atrevo a decirlo. Brewer pensó que Nietzsche podía estar perfectamente en un púlpito,
exhortado a una congregación. Su padre había sido clérigo. Se accede a la verdad, prosiguió Nietzsche, a través de la incredulidad y el escepticismo, no a través del deseo infantil de que algo se produzca. El deseo de ponerse en manos de Dios no es la verdad, no es más que un deseo infantil, es el deseo de no morir, el deseo de aferrarse al pezón eternamente hinchado al que hemos puesto la etiqueta de Dios. La teoría de la evolución demuestra de manera científica la superfluidad de Dios, aunque Darwin no tuviera el coraje de llevar las pruebas a su conclusión verdadera. Usted debe de darse cuenta de que hemos creado a Dios y de que todos juntos lo hemos matado. Breuer dejó a un lado esta línea argumental, como si fuera un lingote al rojo vivo. No podía defender el teísmo. Libre pensador desde la adolescencia, en discusiones con su padre y con religiosos había adoptado a menudo una posición idéntica a la de Nietzsche. Se sentó y habló en un tono de voz más suave y conciliador. Nietzsche también volvió a su asiento. «Cuánto fervor por la verdad. Perdóname, profesor Nietzsche, si le parezco desafiante, pero hemos acordado decir la verdad. Usted habla de la verdad en un tono sagrado, como si quisiera sustituir una religión por otra. Permítame hacer de abogado del diablo. Permítame preguntarle, ¿por qué tanta pasión, tanta reverencia por la verdad? ¿Cómo beneficiaría a mi paciente de esta mañana? Lo sagrado no es la verdad, sino la búsqueda que cada cual hace de su propia verdad. Hay quien asegura que mi obra filosófica está construida sobre arena. Mis opiniones cambian sin cesar, pero una de mis frases de granito dice, llega a ser quien eres. ¿Y cómo puede nadie descubrir quién y qué es sin la verdad? Pero la verdad es que a mi paciente le queda poco tiempo de vida. ¿Le ofrezco esa verdad? La elección verdadera, la elección plena, respondió Nietzsche, solo puede florecer con la luz de la verdad. ¿Cómo sería posible de otro modo? Dándose cuenta de que Nietzsche podía discurrir de forma persuasiva e interminable por aquel reino abstracto de la verdad y la elección, Breuer comprendió que tenía que obligarle a hablar de forma más concreta. ¿Y mi paciente de esta mañana? ¿Con qué margen de elección cuenta? Tal vez la confianza de Dios sea su elección. Esa no es una elección para el hombre, no es una elección humana, sino la búsqueda de una ilusión fuera de uno mismo. Esta clase de elección, la elección de algo exterior, sobrenatural, siempre debilita, siempre hace al hombre menos de lo que es. Yo amo lo que nos hace más de lo que somos. No hablamos del hombre en abstracto, insistió Breuer, sino de un hombre de carne y hueso, esto es, de mi paciente. Considere su situación, solo le quedan días o semanas de vida. ¿Qué sentido tiene que hablemos de elección en su caso? Impávido, Nietzsche respondió en el acto. Si no sabe que va a morir, ¿cómo puede tomar una decisión sobre el modo de morir? ¿El modo de morir, profesor Nietzsche? Sí, debe decidir cómo enfrentarse a la muerte, hablar con otros, dar consejos, decir las cosas que querría decir antes de morir, despedirse de los demás o estar solo, llorar, desafiar a la muerte, maldecir, darle las gracias. Sigue discutiendo sobre un ideal, una abstracción, pero yo debo atender a las necesidades del hombre de carne y hueso. Sé que morirá sufriendo dentro de poco. ¿Para qué atormentarlo con eso? La esperanza debe conservarse por encima de todas las cosas. ¿Y quién sino el médico puede alimentar la esperanza? ¿La esperanza? La esperanza es el peor de todos los males, exclamó Nietzsche. En mi humano demasiado humano, sugerí que cuando se abrió la caja de Pandora y escaparon los males que en ella había guardado Zeus, quedó sin que nadie lo supiera un último mal, la esperanza. Desde entonces el hombre ha considerado la caja y sus contenidos esperanzadores como un cofre de la buena suerte, pero olvidamos el deseo de Zeus de que el hombre siga atormentándose a sí mismo. La esperanza es el peor de los males porque prolonga el tormento. Su conclusión es, por consiguiente, que debería adelantarse el momento de la muerte si así se desea. Es una elección posible, pero solo ante el conocimiento pleno. Breuer se sentía triunfante, había tenido paciencia, había permitido que las cosas siguieran su curso, y ahora vería el resultado de su estrategia. La discusión se movía precisamente en la dirección que deseaba. Usted se está refiriendo al suicidio, profesor Nietzsche. ¿Tiene que ser el suicidio una elección? Nietzsche volvió a ser contundente y claro. Cada persona es dueña de su propia muerte, y cada cual debe afrontarla a su manera. Tal vez, solo tal vez,
Existe un derecho en virtud del cual se puede quitar la vida a una persona, pero no existe derecho alguno en virtud del cual se pueda privar a nadie de la muerte. Eso no sería un consuelo, sino una crueldad. Brewer insistió. ¿El suicidio podría llegar a usted a elegirlo? Morir es despiadado. Siempre he pensado que la recompensa final de los muertos es no tener que volver a morir. La recompensa final de los muertos, no tener que volver a morir. Brewer asintió con ademán apreciativo y cogió la pluma. ¿Puedo escribir esa frase? Sí, por supuesto, pero no me plagiaré a mí mismo. No acabo de inventarla. Aparece en otro libro mío, El Gay Saber. Brewer no podía creer en su buena suerte. En los últimos minutos, Nietzsche había mencionado los 2 libros que le había dado Luz Salomé. La conversación le emocionaba y no quería interrumpirla. Sin embargo, no podía desaprovechar la oportunidad de resolver el dilema de los 2 libros. Profesor Nietzsche, lo que dice usted de estos 2 libros suyos me interesa mucho. ¿Cómo puedo adquirirlos? ¿Quizá en una librería de Viena? Nietzsche apenas pudo ocultar el placer que le causaba semejante pregunta. Mi editor Schmeiter de Chemnitz se equivocó de profesión. Debería haberse dedicado a la diplomacia internacional o al espionaje. Es un genio de la intriga y mis libros son su gran secreto. En 8 años no ha gastado ni un céntimo en publicidad. No he enviado ni un solo ejemplar a la crítica ni a las librerías. De modo que no encontrará mis libros en ninguna librería de Viena, ni en casa de ningún vienés. Se han vendido tan pocos que conozco el nombre de casi todos los compradores y no recuerdo que entre mis lectores haya ningún vienés. Por lo tanto, debe ponerse en contacto directo con mi editor. Aquí tiene la dirección. Nietzsche abrió el maletín, escribió unas líneas en un pedazo de papel y entregó este a Brewer. Si bien yo podría escribirle en su lugar, preferiría, si no le importa, que él recibiera una carta directamente de usted. Tal vez un pedido de un eminente hombre de ciencia lo induzca a revelar la existencia de mis libros a otras personas. Brewer se guardó el papel en un bolsillo del chaleco. Esta misma tarde haré el pedido, pero es una pena que no pueda comprarlos o pedirlos prestados más deprisa. Me intereso por la vida de mis pacientes, incluyendo su trabajo y creencias, y sus libros podrían ayudarme en la investigación de su caso. Además, claro está, sería para mí un placer leer su obra y discutirla con usted. Ah, respondió Nietzsche, en eso puedo ayudarle. Tengo algunos ejemplares en mi equipaje. Permítame prestárselos. Se los traeré esta misma tarde. Satisfecho por el éxito de su ardid, Brewer quiso complacer a Nietzsche. Dedicar la vida a escribir, verter la vida en un libro y luego tener tan pocos lectores, tiene que ser espantoso. Para los escritores que conozco en Viena sería un destino peor que la muerte. ¿Cómo ha podido soportarlo? ¿Cómo lo soporta ahora? Nietzsche no agradeció las palabras de Brewer, ni con una sonrisa ni con el tono de voz. Miró hacia adelante. ¿Existe algún vienés que recuerde que el tiempo y el espacio existen fuera de la Ringstrasse? Tengo paciencia. Puede que en el año 2000 la gente se atreva a leer mis libros. Se puso en pie con brusquedad. ¿El viernes entonces? Brewer se sintió rechazado. ¿Por qué se había vuelto Nietzsche tan frío de repente? Era la segunda vez que ocurría. La primera vez había sido al hablar del puente. Brewer se dio cuenta de que cada rechazo se producía después de tender una mano comprensiva. ¿Qué significaba aquello? ¿Que el profesor Nietzsche no toleraba que nadie se acercara a él y le ofreciera ayuda? Luego recordó la advertencia de Luz Salomé sobre que no tratara de magnetizar a Nietzsche. Había dicho algo acerca de su fuerte reacción ante el poder. Por un momento, Brewer se permitió imaginar la actitud que la mujer habría adoptado ante la reacción de Nietzsche. La mujer no le habría consentido y en el acto habría provocado un enfrentamiento abierto. Quizá hubiera dicho: ¿por qué, Friedrich, cada vez que alguien te dice algo amable le muerdes la mano? Qué irónico, reflexionó Brewer, que habiéndole molestado la impertinencia de Luz Salomé, ahora evocara su imagen para que le enseñara qué hacer. Pero pronto dejó que tales pensamientos se desvanecieran. Tal vez ella pudiera decir aquellas cosas, pero él no, y menos aún en aquel momento, pues el gélido profesor Nietzsche se dirigía ya a la puerta. Sí, el viernes a las 2 de la tarde, profesor Nietzsche. Nietzsche hizo una leve reverencia y salió del consultorio a toda prisa. Desde el balcón, Brewer observó cómo descendía las escaleras, rechazaba con irritación a un cochero, levantaba la mirada para inspeccionar el cielo encapotado, se envolvía el cuello con la bufanda hasta cubrirse las orejas y echaba a andar con dificultad por la calle. Este es el fin del capítulo 6.
Vamos a dar lectura al capítulo 7. A las 3 de la madrugada, Brewer volvió a sentir que se abría el suelo bajo sus pies. Una vez más, mientras trataba de encontrar a Berta, cayó 40 pies hasta llegar a la losa de mármol decorada con símbolos misteriosos. Se despertó presa del pánico, con el corazón acelerado y el camisón y la almohada empapados de sudor. Con cuidado de no despertar a Matilde, se levantó de la cama, se dirigió de puntillas al cuarto de baño para orinar, se cambió de camisón, dio la vuelta a la almohada e intentó dormirse. Pero no volvió a conciliar el sueño. Se quedó despierto, escuchando la respiración pesada de Matilde. Todos dormían, los 5 niños, la criada Luis, la cocinera Marta y Gretchen la niñera. Todos menos él. Montaba guardia por ellos. A él, el que más trabajaba y más necesitaba el descanso, a él le tocaba permanecer despierto y preocuparse por los demás. Empezó a tener manifestaciones de ansiedad. Logró rechazar algunas, pero otras no cedían. El doctor Binswanger le había escrito desde la clínica Bellevue para comunicarle que Berta estaba peor que nunca. Más preocupante todavía era la noticia de que el doctor Exner, un joven psiquiatra y miembro del personal del sanatorio, se había enamorado de ella y después de proponerle matrimonio, había pasado el caso a otro médico. ¿Y ella? ¿Habría correspondido a ese amor? Seguro que le había dado alguna esperanza. Por lo menos el doctor Exner era soltero y había tenido la sensatez de renunciar al caso con prontitud. Le torturaba pensar en Berta sonriendo al joven Exner de la manera especial en que una vez le había sonreído a él. Berta, peor que nunca. Qué estúpido había sido al jactarse ante la madre de Berta de su nuevo método magnético. ¿Qué pensaría de él ahora? ¿Qué estaría diciendo a sus espaldas la comunidad médica? Si al menos no se hubiera referido a su tratamiento en aquella conferencia, la misma a la que había asistido el hermano de Luz Salomé, porque no había aprendido a tener la boca cerrada. Temblaba de humillación y remordimiento. ¿Habría adivinado a alguien que estaba enamorado de Berta? Sin duda todos se habrían preguntado por qué un médico pasaba un par de horas diarias con un paciente, un mes tras otro. Él sabía que Berta se sentía ligada a su padre de un modo antinatural. Sin embargo, él, su médico, ¿no había explotado aquella relación en su propio provecho? ¿Por qué otra razón podía ella haber amado a un hombre de su edad, de su fealdad? Se estremeció al pensar en la erección que tenía cada vez que Berta caía en trance. Gracias a Dios jamás había cedido ante sus sentimientos y nunca había confesado su amor ni acariciado sus pechos. Se imaginó dando a la joven un masaje terapéutico. De pronto le cogía con fuerza las muñecas, le estiraba los brazos por encima de la cabeza, le levantaba el camisón, le abría las piernas con las rodillas, le ponía las manos debajo de las nalgas y la alzaba hacia sí. Se había aflojado el cinturón y se estaba abriendo la bragueta cuando de repente una multitud de enfermeras, colegas, Frau Pappenheim, entraba en la habitación. Se hundió en la cama, destrozado y vencido. ¿Por qué se atormentaba de aquella forma? Una y otra vez se rendía y dejaba que le dominaran las preocupaciones. Un judío como él tenía muchas razones para estar preocupado. El creciente antisemitismo que había entorpecido su trabajo en la universidad, el surgimiento del nuevo partido de Schönerer, la Asociación Nacional Alemana, los atroces discursos antisemitistas en el mitin de las asociaciones reformista austriaca que incitaba a los gremios de artesanos a atacar a los judíos de la banca, los judíos de la prensa, los judíos de los ferrocarriles, los judíos del teatro. Esa misma semana, Schönerer había pedido el restablecimiento de las antiguas prohibiciones contra los judíos y fomentado disturbios en toda la ciudad. Brewer sabía que la situación empeoraría. Ya había invadido la universidad. Además, los cuerpos estudiantiles habían decretado que como los judíos habían nacido sin honor, a partir de ese momento no debía permitírseles la satisfacción de resarcirse mediante duelos. Todavía no se habían oído improperios contra los médicos judíos, pero solo era cuestión de tiempo. Oyó los ligeros ronquidos de Matilde. Allí estaba su verdadera preocupación. Matilde había organizado su vida alrededor de él. Le amaba, era la madre de sus hijos. La dote de la familia Altman le había enriquecido. Se sentía amargada por lo de Berta, pero ¿quién podía reprochárselo? Tenía derecho a resentirse. Brewer volvió a mirarla. Cuando se casó con ella, era la mujer más bella que había visto en su vida y seguía haciéndolo.
Era más hermosa que la emperatriz, que Berta, que Luz Salomé. ¿Qué hombre no le envidiaba en Viena? Entonces, ¿por qué no podía tocarla y besarla? ¿Por qué le asustaba su boca abierta? ¿Por qué aquella idea obsesiva de que debía rechazarla? ¿De que ella era la causa de su ansiedad? La observó en la oscuridad, sus labios dulces, la graciosa curva de sus pómulos, su piel satinada. Imaginó que aquella cara envejecía, que se le formaban arrugas, se endurecía, se formaban placas correosas, se descamaba dejando al descubierto el eburneo cráneo que había debajo. Observó la hinchazón de los pechos que descansaban sobre las costillas y recordó una ocasión en que, caminando por una playa batida por el viento, se topó con un gigantesco pez muerto. Tenía un costado parcialmente descompuesto y sus blancas y desnudas costillas parecían hacerle una mueca. Breuer intentó alejar a la muerte de su cabeza. Canturreó su exorcismo favorito, una frase de Lucrecio: «Donde está la muerte no estoy yo. Donde yo estoy no está la muerte. ¿Por qué preocuparse entonces?». Pero no sirvió de nada. Sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar aquellos pensamientos morbosos. ¿De dónde venían? ¿De hablar con Nietzsche sobre la muerte? No. En lugar de insertar esos pensamientos en su mente, Nietzsche los había liberado. Siempre habían estado allí, los tenía de antes. Sin embargo, ¿en qué parte de su mente se alojaban cuando no los tenía? Freud estaba en lo cierto. Tenía que haber un depósito de pensamientos complejos en el cerebro, más allá de la conciencia, pero atentos, preparados para ser convocados en cualquier momento y llevados al plano del pensamiento consciente. Y en aquel depósito no solo había pensamientos, sino también sentimientos. Días antes, mientras iba en un simón, Breuer había echado un vistazo al simón que circulaba junto al suyo, tirado por 2 caballos al trote, y en el que iban 2 pasajeros, una pareja madura de expresión avinagrada. Pero no había cochero, un coche fantasma. El miedo lo había traspasado y una diaforesis instantánea le había empapado la ropa en cuestión de segundos. Y entonces se había visto la figura del cochero, que se había agachado previamente para ajustarse una bota. Al principio, Breuer se había reído de su estúpida reacción, pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que, por más racional y libre pensador que fuera, su mente contenía nebulosas de terror sobrenatural, y no a mucha profundidad, podían aflorar a la superficie en cuestión de segundos. Ay, si hubiera forceps para extirpar esas nebulosas de raíz. Ni rastro de sueño en el horizonte. Breuer se incorporó para arreglarse el arrugado camisón y mullir las almohadas. Volvió a pensar en Nietzsche. Qué hombre tan extraño. Qué conversación tan increíble habían sostenido. Le gustaba esa clase de conversación. Le hacía sentirse cómodo en su elemento. ¿Cuál era la frase de granito de Nietzsche? ¿Llega a ser quien eres? ¿Pero quién soy?, se preguntó Breuer. ¿Qué estaba destinado a ser? Su padre había sido un estudioso del Talmud. Tal vez llevara las disquisiciones filosóficas en la sangre. Agradecía los pocos cursos de filosofía que había estudiado en la universidad y había estudiado más que la mayoría de los médicos porque, ante la insistencia de su padre, había cursado el primer año en la Facultad de Filosofía antes de iniciar los estudios de medicina. También estaba contento de haber mantenido relación con Brentano y Hodel, sus profesores de filosofía. En realidad debería verlos más a menudo. Había algo purificador en el reino de las ideas puras. Era allí, quizás solo allí, donde no se sentía mancillado por Berta y la carne. ¿Cómo sería su vida si habitara en ese reino todo el tiempo, como Nietzsche? Era increíble la manera en que Nietzsche se atrevía a decir ciertas cosas. Decir que la esperanza era el peor de los males, que Dios había muerto, que la verdad era un error sin el que no era posible vivir, que los enemigos de la verdad no eran las mentiras sino las convicciones, que la recompensa final de los muertos era no tener que volver a morir, que los médicos no tenían derecho a privar al hombre de su propia muerte. Pensamientos perversos. Había rebatido a Nietzsche todos y cada uno de ellos. Sin embargo, había sido un rebatimiento fingido. En el fondo, sabía que Nietzsche estaba en lo correcto. Y la libertad de Nietzsche. ¿Cómo sería una vida como la suya? Sin casa, sin obligaciones, sin salarios que pagar, sin hijos que criar, sin horarios, sin papeles que representar, sin lugar en la sociedad. Había algo tentador en aquella libertad. ¿Por qué Friedrich Nietzsche tenía tanta libertad y Joseph Breuer tan poca? Nietzsche se ha buscado esa libertad. ¿Por qué no puedo hacerlo yo?
Breuer permaneció estirado en la cama y torturándose con esos pensamientos hasta que a las 6 sonó el despertador. «Buenos días, doctor Breuer», saludó Frau Becker cuando Breuer llegó al consultorio a las 10:30, después de las visitas matinales. «Ese profesor Nietzsche estaba esperando en el vestíbulo esta mañana, cuando he abierto la consulta. Ha traído estos libros para usted y me ha pedido que le dijera que son sus propios ejemplares. En ellos hay notas marginales con ideas para trabajos futuros. Ha dicho que son notas privadas y que no debe enseñárselas a nadie. Tenía un aspecto horrible y además se comportaba de manera muy extraña». «¿En qué sentido, Frau Becker?» «Parpadeaba todo el tiempo, como si no pudiera ver o no quisiera ver lo que tenía delante, y estaba muy pálido, como si fuera a desmayarse. Le he preguntado si le pasaba algo, si quería una taza de té o tenderse en su despacho. Se lo he dicho con educación, pero por lo visto le ha molestado mi sugerencia. Parecía casi enfadado. Sin pronunciar palabra, ha dado media vuelta y ha bajado las escaleras corriendo». Frau Becker entregó a Breuer el paquete. 2 libros envueltos con sumo cuidado en una hoja de la Neue Freie Presse del día anterior y atados con un cordel. Los desenvolvió y los puso sobre su escritorio junto con los ejemplares que le había dado Frau Salomé. Puede que Nietzsche hubiera exagerado al decir que tenía los 2 únicos ejemplares que había en toda Viena, aunque ahora era Breuer el único que sin duda poseía 2 ejemplares de ambos títulos. «Ah, doctor Breuer, ¿no son los mismos libros que dejó la señora rusa?» Frau Becker acaba de llevar la correspondencia de la mañana y al retirar el papel de los periódicos y el cordel, vio los títulos de los libros. «Las mentiras generan mentiras», pensó Breuer, «y un mentiroso debe llevar una vida muy vigilante». Si bien Frau Becker era educada y eficiente, le gustaba inmiscuirse en la vida de los pacientes. ¿Sería capaz de hablar a Nietzsche de la señora rusa y de los libros? Tenía que prevenirla. «Frau Becker, debo decirle que la señora rusa que tanto le gusta, Fräulein Salomé, es, o era, amiga íntima del profesor Nietzsche. Estaba preocupada por el profesor y acudió a mí porque se lo sugirieron unos amigos suyos. Solo que el profesor no lo sabe, pues ahora Fräulein Salomé y él no están en buenas relaciones. Para que yo tenga alguna posibilidad de hacer algo por él, el profesor no debe enterarse de que la he recibido». Frau Becker asintió con discreción habitual, miró por el balcón y vio que llegaban 2 pacientes, Herr Hauptmann y Frau Klein. ¿A quién quiere ver primero? Haber acordado con Nietzsche una hora concreta no era usual. Por lo general, Breuer, al igual que otros médicos vieneses, se limitaban a mencionar el día y veía a sus pacientes siguiendo el orden en que llegaban. «Haga pasar primero a Herr Hauptmann. Tiene que volver al trabajo». Después del último paciente de la mañana, Breuer decidió leer los libros de Nietzsche y dijo a Frau Becker que comunicara a su esposa que no subiría hasta que la comida estuviera servida. Cogió los 2 volúmenes de encuadernación barata, cada uno de menos de 300 páginas. Habría preferido leer los que le había dado Luz Salomé para poder subrayar frases o anotar cosas en los márgenes. Pero se sintió obligado a leer los ejemplares de Nietzsche para no sentirse tan hipócrita. Las anotaciones de Nietzsche le distraían. Había multitud de vocablos subrayados y en los márgenes muchos signos de admiración y palabras como sí, sí, y de vez en cuando no o idiota. También había observaciones garabateadas que Breuer no alcanzaba a descifrar. Eran libros extraños que no se parecían a nada de cuando había leído hasta entonces. Cada libro contenía cientos de secciones numeradas y muchas apenas guardaban relación entre sí. Las secciones eran breves, 2 o 3 párrafos a lo sumo, y a veces se trataba solo de un aforismo. Los pensamientos son sombras de nuestros sentimientos, siempre más oscuros, más vacíos y más simples. Nadie muere de una verdad fatal hoy en día. Hay demasiados antídotos. ¿De qué sirve un libro que no nos lleva más allá de los libros? Era evidente que el profesor Nietzsche se sentía capacitado para discurrir acerca de cualquier tema: música, arte, política, hermenéutica, historia, psicología. Luz Salomé lo había descrito como un gran filósofo. Tal vez Breuer no estaba preparado para juzgarle en función del contenido de esos libros, pero estaba claro que Nietzsche era un poeta, un verdadero Dichter. Algunas de sus afirmaciones parecían ridículas. Por ejemplo, una insulsa observación acerca de que padres e hijos siempre tienen más en común que madres e hijas. Pero muchos aforismos, en cambio, incitaban a Breuer a la reflexión. ¿Cuál es el sello de la liberación? No avergonzarse más ante uno mismo. Le atrajo un pasaje que le pareció muy llamativo.
Del mismo modo que los huesos, la carne, los intestinos y los vasos sanguíneos están encerrados dentro de una piel que hace que la vista de un hombre sea soportable, las agitaciones y pasiones del alma están envueltas en la vanidad, que es la piel del alma. ¿Cómo describir aquellos libros? Desafiaban toda caracterización, aunque en conjunto eran una provocación deliberada, transgredían todas las convenciones, cuestionaban e incluso denigraban las virtudes convencionales y ensalzaban la anarquía. Breuer consultó el reloj. 1:15. Ya no le quedaba más tiempo para leer. Como sabía que en cualquier momento le llamarían para comer, buscó pasajes que pudieran ofrecerle ayuda práctica para la reunión con Nietzsche del día siguiente. Por lo general, el horario del hospital no permitía a Freud comer los jueves con los Breuer, pero aquel día Joseph le había invitado de manera especial para que juntos examinaran el caso Nietzsche. Tras una típica comida vienesa, consistente en una sabrosa sopa de col y uvas pasas, Wiener Schnitzel, Spätzle, coles de Bruselas, tomates al horno, el pumpernickel casero de Marta, manzanas asadas con canela y Schlag, Breuer y Freud se retiraron al estudio. A medida que describía el historial médico y los síntomas del paciente a quien llamaba Herr Eckhard Müller, Breuer notó que los párpados de Freud se entrecerraban poco a poco. No era la primera vez que su amigo caía en ese letargo después de comer, y Breuer sabía cómo sacarlo de él. «Bien, Sig», dijo con voz enérgica. «Preparémonos para tus exámenes de ingreso en la facultad. Yo simularé ser el profesor Nortangel. Anoche no pude dormir. He tenido dispepsia y Matilde me reprocha haber llegado tarde para comer. De modo que soy lo bastante fastidiado para poder imitar a ese bruto». Breuer adoptó un fuerte acento alemán del norte y la postura rígida y autoritaria de un prusiano. «Muy bien, doctor Freud. Le he dado el historial médico de Herr Eckhard Müller. Ahora está preparado para su examen físico. Dígame, ¿qué debo buscar?» Freud dilató los ojos y se metió el dedo en el cuello de la camisa para aflojarlo. No compartía el gusto de Breuer por aquellos simulacros de examen. Si bien estaba de acuerdo en que eran buenos desde el punto de vista pedagógico, siempre le ponía nervioso. «Es indudable», comenzó, «que el paciente padece una lesión en el sistema nervioso central. Sus cefaleas, el deterioro de la vista, la historia neurológica de su padre, los problemas de equilibrio, todo lo indica. Sospecho que puede haber un tumor cerebral. Es posible que se trate de esclerosis diseminada. Efectuaré un examen neurológico completo, revisando los nervios craneanos con cuidado, en especial el primero, segundo, quinto y undécimo. También examinaré con cuidado los campos visuales. El tumor puede estar oprimiendo el nervio óptico. ¿Cuál es su opinión acerca de los otros fenómenos visuales? Esto es, los centellos, la visión borrosa por la mañana, que mejora más tarde a lo largo del día. ¿Conoce usted algún cáncer que produzca esto? Yo daría un buen vistazo a la retina. Puede haber una degeneración de la mácula. ¿Una degeneración de la mácula que mejora por la tarde? Increíble. Sería un caso que deberíamos publicar. ¿Y la fatiga periódica, los síntomas reumáticos y los vómitos de sangre también son causados por el cáncer? Doctor Nordangel, el paciente puede padecer dos enfermedades, piojos y también pulgas. Como decía Opolzer, podría estar anémico. ¿Cómo lo examinaría para determinar la anemia? Haría un análisis de hemoglobina y otro de heces. Nein, mein Gott. ¿Qué les enseñan ahora en las facultades de medicina de Viena? ¿A examinar con los 5 sentidos? Olvide las pruebas de laboratorio, la medicina judía. El laboratorio solo confirma lo que el examen físico ya dice. Suponga que se encuentra en el campo de batalla, doctor. ¿Pedirá un análisis de heces? Examinaría el color del paciente, en especial las líneas de las palmas y las mucosas, encías, lengua, conjuntiva. Bien, pero ha olvidado lo más importante, las uñas. Nortangel se aclaró la garganta. Ahora, joven aspirante a médico, prosiguió. Le expondré los resultados del examen físico. Primero, el examen neurológico es del tono normal. No se ha hallado nada negativo. Eso con respecto a un tumor cerebral o esclerosis diseminada que, doctor Freud, eran posibilidades remotas para empezar, a menos que usted conozca casos que duren años y presenten erupciones periódicas con una sintomatología seria de 24 o 48 horas, para luego disolverse del todo sin déficit neurológico. No, no y no. Este no es una enfermedad estructural, sino un desorden fisiológico episódico.
Breuer se incorporó en su asiento y siguió hablando, exagerando el acento prusiano. Solo hay un diagnóstico posible, doctor Freud. Freud se sonrojó. No sé cuál es. Parecía tan abatido que Breuer interrumpió el juego. Se desembarazó de Northanger y suavizó el tono. Sí lo sabes, Sig. Lo discutimos la última vez. Migraña. Y no te avergüences por no pensar en ello. La migraña es una enfermedad típica de las visitas a domicilio. Los estudiantes de medicina raras veces la ven porque quienes padecen migraña rara vez van a un hospital. El de Herr-Müller es un caso serio de migraña. Tiene todos los síntomas clásicos. Vamos a repasarlos. Ataques intermitentes de jaqueca palpitante unilateral, que suele ser hereditaria, acompañada de anorexia, náuseas, vómitos y aberraciones visuales como centellos prodrómicos, incluso hemianopsia. Freud había sacado un pequeño cuaderno del bolsillo anterior de la chaqueta y tomaba notas. Empiezo a recordar mis lecturas sobre la hemicrania. Según la teoría de Dubois, Raymond, se trataba de una enfermedad vascular y el dolor es causado por un espasmo de las arteriolas del cerebro. Dubois-Raymond tiene razón en cuanto al origen vascular, pero no todos los pacientes sufren espasmos de las arteriolas. He visto a muchos con manifestaciones opuestas, una dilatación de los vasos. Mellendorf cree que el dolor es causado no por espasmos, sino por una distensión de los vasos sanguíneos relajados. ¿Y qué me dices de la pérdida de visión? He aquí los piojos y las pulgas. Es el resultado de alguna otra cosa, no de la migraña. No puedo enfocarle la retina con el oftalmoscopio. Algo obstruye la visión, no se halla en el cristalino. No es una catarata, sino en la córnea. No sé cuál es la causa de la opacidad córnea, pero es algo que he visto con anterioridad. Tal vez se trate de un edema. Eso explicaría por qué su visión empeora por la mañana. El edema córneo es mayor cuando los ojos han permanecido cerrados toda la noche y se resuelve de forma gradual cuando a lo largo del día, con los ojos abiertos, se va evaporando el fluido. ¿A qué se debe su debilidad? Un tanto anémico. Es posible que sea debido a las hemorragias gástricas, aunque es más probable que se trate de una anemia dietética. Su dispepsia es tal que no tolera la carne durante semanas. Freud seguía tomando notas. ¿Y el pronóstico? ¿La misma enfermedad acabó con su padre? Él me hizo la misma pregunta, Sig. De hecho, nunca he tenido un paciente que insiste en enterarse de los hechos concretos. Me hizo prometerle que sería sincero con él y luego me formuló 3 preguntas. ¿Su enfermedad es progresiva? ¿Se quedará ciego? ¿Morirá de ella? ¿Has oído alguna vez de un paciente que habla así? Le prometí que le respondería en nuestra sesión de mañana. ¿Y qué le dirás? Puedo tranquilizarlo basándome en un excelente estudio de Liebeling, un médico británico. Es la mejor investigación médica que ha salido de Inglaterra. Deberías leer su monografía. Breuer cogió un grueso volumen y se lo entregó a Freud, que empezó a hojearlo. No está traducido todavía, prosiguió Breuer. Pero tu inglés es bueno. Liebeling realiza un informe de una vasta muestra de enfermos de migraña y concluye que la migraña se hace menos potente a medida que el paciente envejece y que no está asociada con ningún otro mal cerebral. De modo que, aunque sea una enfermedad hereditaria, es muy poco probable que su padre haya muerto de lo mismo. Por supuesto, el método de investigación de Liebeling es chapucero. La monografía no aclara si los resultados se basan en datos longitudinales o en muestras representativas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Freud respondió de inmediato, al parecer más familiarizado con métodos de investigación que con la medicina clínica. El método longitudinal consiste en llevar a cabo el seguimiento de pacientes individuales durante años hasta descubrir que los ataques disminuyen con la edad. ¿No es así? Eso es, corroboró Breuer. ¿Y las muestras representativas? Freud le interrumpió como un colegial nervioso sentado en primera fila. El método de muestras representativas es una sola observación en un momento dado. En este caso, los pacientes mayores de edad de la muestra manifiestan menos ataques de migraña que los más jóvenes. Breuer disfrutaba con el entusiasmo de su amigo y le dio otra oportunidad de lucirse. ¿Adivinas qué método es más exacto? El método de muestras representativas no puede ser muy preciso. La muestra puede contener muy pocos pacientes mayores con migrañas graves. No porque la migraña haya mejorado, sino porque los pacientes están demasiado enfermos o demasiado decepcionados de los médicos para aceptar ser estudiados. Exacto. Y creo que Liebeling no se dio cuenta de ello. Una respuesta excelente, Sig. ¿Nos fumamos un cigarro para celebrarlo? Freud aceptó de buen agrado uno de los soberbios cigarros turcos de Breuer. Los encendieron y paladearon el aroma. Ahora, prosiguió Freud, ¿seguimos hablando del resto del caso? Y añadió un susurro. ¿De la parte interesante? Breuer sonrió.
No debería decirlo, continuó Freud, pero como Nortangel ya se ha ido, puedo confesarte en privado que los aspectos psicológicos de este caso me intrigan más que el cuadro clínico. Breuer notó que su joven amigo parecía más animado. Le brillaron los ojos al preguntar: ¿Tiene tendencias suicidas avanzadas? ¿Le aconsejaste que buscara ayuda? Ahora fue a Breuer a quien le tocó avergonzarse. Se sonrojó al recordar que, en su última conversación, se había mostrado ante su amigo muy seguro de su habilidad para el interrogatorio. Es un hombre extraño, Sig. Nunca he encontrado tanta resistencia. Era como un muro inteligente. Me dio un gran número de oportunidades. Dijo que se sentía bien solo 50 días al año, que tenía depresiones, que se sentía traicionado, que vivía en total aislamiento, que era un escritor sin lectores, que padecía insomnios graves con malignos pensamientos nocturnos. Pero Joseph, esos eran precisamente los hechos que querías que mencionara. Así es, sin embargo, cada vez que me detenía en uno de ellos, no sacaba nada en limpio. Si reconoce estar enfermo con frecuencia, pero insiste en que es el cuerpo el que está enfermo, no él, no su esencia. Con respecto a los momentos de depresión, dice que se enorgullece de tenerlos, orgulloso de poseer el coraje de tener momentos de depresión. ¡Qué disparate! ¿Que ha sido traicionado? Sí, sospecho que se refiere a lo que pasó con Fräulein Salomé, pero pretende haberlo superado y no quiere discutirlo. En cuanto al suicidio, niega tener tendencias suicidas, pero defiende el derecho del paciente a elegir su propia muerte. Si bien podría recibir la muerte con agrado, aseguraba que la recompensa final de los muertos es no volver a morir, todavía tiene mucho que hacer, demasiados libros que escribir. De hecho, dice que tiene la cabeza cargada de libros y cree que sus cefalias se deben al trabajo mental. Freud meneó la cabeza, simpatizando con la consternación de Breuer. Dolor causado por el trabajo mental. ¡Qué metáfora! Como Minerva nacida de la cabeza de Zeus, pensamientos extraños, dolor debido al trabajo mental, la elección de la propia muerte, el valor de tener depresiones. No carece de ingenio, Joseph. Me pregunto si se tratará de un ingenio demente o de una locura sabia. Breuer sacudió la cabeza. Freud se echó atrás en su asiento, expulsó una columna de humo azul y observó cómo se elevaba y se esfumaba antes de volver a hablar. Este caso se vuelve cada vez más fascinante cada día. ¿Qué hay del informe de la Fräulein acerca de la desesperación suicida? ¿Le mintió a ella, a ti o a sí mismo? ¿Mentirse a sí mismo, Sig? ¿Cómo se miente uno a sí mismo? ¿Quién es el mentiroso? ¿A quién miente? Tal vez una parte de él sea suicida, pero la parte consciente no lo sepa. Breuer se volvió para contemplar más de cerca a su joven amigo. Esperaba ver una sonrisa en su rostro, pero Freud estaba muy serio. Cada vez que hablas más de ese homúnculo inconsciente que vive al margen de su anfitrión. Por favor, sigue mi consejo. No hables de esta teoría con los demás. Ni siquiera debo llamarla teoría, pues no hay evidencia ni indicio alguno de que lo sea. Considerémosla tan solo una idea fantástica. No se la menciones a Brücke. Aliviaría la culpa que siente por no tener el valor de promover a un judío. Freud reaccionó con inesperada determinación. Quedará entre nosotros hasta que sea demostrado mediante la evidencia suficiente. Entonces no me abstendré de publicarla. Por primera vez, Breuer tomó conciencia de que en su joven amigo no quedaba nada del muchacho inmaduro. Por el contrario, estaba germinando en él un carácter pleno de audacia, determinación y firmeza en la defensa de sus convicciones. Breuer lamentaba no poseer tales cualidades. Hablas de evidencia como si se tratara de un tema que pudiera ser sometido a investigación científica, pero este homúnculo no tiene realidad concreta, no es más que un concepto operativo, una idea platónica. ¿Qué podría constituir evidencia? ¿Puedes darme un solo ejemplo? Y no utilices los sueños, no puedo aceptarlos como evidencia. Los sueños también son insustanciales. Tú mismo has proporcionado evidencia, Joseph. Me dices que la vida emocional de Berta Pappenheim está determinada por hechos que ocurrieron hace 12 meses y que se trata de hechos pasados de los que ella no tiene conocimiento consciente. Sin embargo, están descritos con todo detalle en el diario de su madre del año anterior. Para mí es como una prueba de laboratorio. Pero esto descansa sobre la suposición de que Berta es un testigo fiable, de que de verdad no recuerda nada de estos hechos pasados. Pero... Otra vez el diablillo del pero, pensó Breuer. Sentía ganas de darse un golpe. Toda su vida había adoptado esas actitudes vacilantes del pero, y ahora volvía a hacerlo con Freud y también con Nietzsche, cuando en el fondo sospechaba que ambos estaban en lo cierto. Freud apuntó unas frases más en el cuaderno. Joseph, ¿crees que podré ver el diario de Frau Pappenheim algún día? Se lo he devuelto, pero creo que puedo conseguirlo de nuevo.
Freud consultó el reloj. Tengo que volver al hospital para las visitas de Northanger, pero antes dime lo que harás con tu recalcitrante paciente. ¿Te refieres a qué me gustaría hacer? 3 cosas. Me gustaría entablar una buena relación médico-paciente con él. Luego me gustaría ingresarlo en una clínica unas cuantas semanas para observar la hemicrania y regular la medicación. Y después, durante esas semanas, me gustaría reunirme con él para hablar en profundidad de su desesperación. Breuer suspiró. Aunque conociéndolo, las posibilidades de que coopere son escasas. ¿Tienes alguna idea, Sig? Freud, que todavía seguía hojeando la monografía de Liebeling, enseñó una página a Breuer. Escucha esto. En el apartado de etiología, Liebeling dice: los episodios de migraña pueden ser causados por dispepsia, vista cansada o tensión. Un prolongado descanso en cama puede resultar aconsejable. Puede ser bueno apartar de la atención de la escuela a los jóvenes que sufren migraña y brindarles una educación en casa. Hay médicos que aconsejan cambiar la ocupación por otra menos exigente. Breuer lo miró intrigado. ¿Y? Yo creo que aquí está la respuesta. Tensión. ¿Por qué no orientar el tratamiento para hacer frente a la tensión? Para reducir la migraña, Herrmüller debe reducir la tensión, incluida la tensión mental. Sugiérele que su tensión es una emoción sofocada y que, como en el tratamiento de Berta, puede reducirse si se le proporciona una vía de alivio. Usa el método del desollinador. Incluso puedes enseñarle el informe de Liebeling e invocar el poder de la autoridad médica. Freud advirtió que Breuer sonreía al oír aquello. ¿Crees que es un método inútil?, preguntó. De ninguna manera, sí. Es más, creo que es un consejo excelente y lo seguiré al pie de la letra. Lo que me ha hecho sonreír ha sido lo último que has dicho. Invocar el poder de la autoridad médica. Debes conocer al paciente para apreciar el chiste, pero la idea de esperar que se rinda ante la autoridad médica o ante cualquier otro tipo de autoridad me parece cómica. Tras abrir el Geyser de Nietzsche, Breuer leyó en voz alta unos pasajes que había subrayado. Herrmüller cuestiona toda forma de autoridad y de convención. Por ejemplo, da la vuelta a las virtudes y dice que son vicios, como cuando se refiere a la fidelidad. El hombre se aferra con obstinación a algo cuya realidad ha llegado a desentrañar, pero lo llama fidelidad. Y fijaré en lo que dice sobre la buena educación. Es un hombre muy educado, siempre lleva una galleta para Cerbero y es tan tímido que cree que todos son Cerbero, incluso tú y yo. Eso es la buena educación. Y escucha esta fascinante metáfora del deterioro visual y de la desesperación. Encontrar que todo es profundo, un rasgo inconveniente, hace que uno esfuerce la vista todo el tiempo y uno termina por encontrar más de lo que habría deseado. Freud escuchaba con interés. Ver más de lo que se desearía ver, musité. Me preguntó qué habrá visto. ¿Puede echar un vistazo al libro? Pero Breuer tenía preparada la respuesta. Me hizo prometer que no le enseñaría este libro a nadie. Contiene anotaciones personales. Mi relación con él es tan tenue que, por el momento, es mejor que satisfaga su petición. Más adelante, tal vez. ¿Sabes?, prosiguió deteniéndose ante el último de los pasajes que había señalado. Una de las cosas extrañas de mi entrevista con Herrmüller fue que cada vez que yo intentaba expresar empatía, se ofendía y rompía la relación armónica entre nosotros. Ah, el puente. Sí, aquí está el pasaje que buscaba. Mientras Breuer leía, Freud cerró los ojos. Hubo un momento en nuestra vida en que estábamos tan unidos que nada parecía obstaculizar nuestra amistad y nuestra fraternidad, y solo un pequeño puente de peatones nos separaba. Cuando estabas a punto de cruzarlo te pregunté, ¿quieres cruzar el puente para llegar a mí? Pero ya no quisiste hacerlo, y cuando te lo volví a preguntar, te quedaste callado. Desde entonces se han interpuesto entre nosotros montañas, ríos torrenciales, todo lo que separa y despoja, y aunque quisiéramos reunirnos, no podríamos. Pero cuando ahora piensas en aquel pequeño puente, las palabras te faltan y sollozas y te asombras. Breuer dejó el libro. ¿Cómo lo interpretas? No estoy seguro. Freud se puso en pie y se paseó ante la estantería mientras hablaba. Es una imagen curiosa. Razonemos. Una persona está a punto de cruzar un puente de peatones, es decir, a punto de acercarse a otra persona, y ésta de pronto invita a la primera a hacer lo que planeaba, pero la primera persona ya no puede hacerlo porque parecía que se somete a la otra. El poder se interpone en el acercamiento. Sí, estás en lo cierto, sí, excelente. Ahora le entiendo. Eso quiere decir que Herrmüller interpreta cualquier expresión de sentimientos positivos como una lucha por el poder.
Extraña idea, casi imposibilita el acercarse a él. En otro pasaje del libro dice que odiamos a quienes ven nuestros secretos y captan nuestros sentimientos de ternura. Lo que necesitamos en este momento no es simpatía, sino recuperar nuestro poder y anteponerla a nuestras propias emociones. Joseph, dijo Freud, sentándose otra vez y tirando las cenizas del cigarro en el cenicero. La semana pasada observé que Billroth empleaba su nueva e ingeniosa técnica quirúrgica para extirpar un estómago canceroso. Ahora, mientras te oigo, creo que tienes que llevar a cabo un procedimiento quirúrgico de carácter psicológico, tan complejo y delicado como el de Billroth. Gracias al informe de la Fräulein, sabes que tiene tendencias suicidas, pero no puedes decirle que lo sabes. Debes convencerle de que te revele su desesperación. Sin embargo, si logras hacerlo, te odiará por haber comprendido sus sentimientos más íntimos. Debes ganarte su confianza. Ahora bien, si te comportas de forma comprensiva con él, te acusará de querer imponerle tu poder. Cirugía psicológica. Es interesante cómo lo expresas, dijo Breuer. A lo mejor estamos desarrollando toda una subespecialidad médica. Aguarda, hay algo más que quiero leerte. Me parece importante. Durante un par de minutos estuvo pasando las páginas de Humano demasiado humano. No encuentro el pasaje ahora, pero dice que el que busca la verdad debe someterse a un análisis psicológico personal. La expresión que utiliza es disección moral. De hecho, llega al extremo de decir que los errores de los filósofos, incluso los más grandes, fueron causados por ignorar su propia motivación. Sostiene que para descubrir la verdad, primero hay que conocerse por completo, y para hacerlo debe apartarse del punto de vista acostumbrado, incluidos el siglo y el país en que se vive, luego examinarse desde cierta distancia. Analizar la propia psique no es tarea fácil, dijo Freud, poniéndose de pie para retirarse, pero es obvio que la presencia de un guía objetivo e informado la facilitaría. Exacto, eso es lo que yo pienso, respondió Breuer mientras acompañaba a Freud por el corredor. Lo difícil será convencerle. No creo que sea difícil, dijo Freud. Tienes de tu parte tanto tus propios argumentos sobre la disección psicológica como la teoría médica, que se puede invocar con sutileza, claro. No sé cómo puedes dejar de convencer a tu reacio filósofo de la sabiduría de que se autoanalice orientado por ti. Buenas noches, Joseph. Gracias, Sig, dijo Breuer dándole una palmada en la espalda. Ha sido una charla provechosa. El alumno ha enseñado al maestro. Carta de Elisabeth Nietzsche a Friedrich Nietzsche, 26 de noviembre de 1882. Mi querido Fritz, ni mamá ni yo hemos recibido noticias tuyas desde hace semanas. No es un buen momento para desaparecer. Tu mona rusa sigue desparramando mentiras sobre ti. Enseña esa malhadada fotografía en que apareces uncido a su carro junto al judío Re, y bromea ante todos diciendo que te gusta probar el látigo. Te advertí que debías recuperar esa fotografía. Nos chantajeará con ella el resto de nuestra vida. Se burla de ti por todas partes y su amante Re se une a las carcajadas. Dicen que Nietzsche, el filósofo aislado del mundo, solo está interesado por una cosa: una parte anatómica suya. No puedo repetir sus palabras, sus partes sucias. Lo dejo para tu imaginación. Ahora está viviendo con tu amigo Re una relación de abierta carnalidad ante los ojos de la madre de él. Forman un buen grupo. Nada en esta conducta es inesperado, al menos no para mí. Aún me duele la manera en que desoíste mis advertencias en Tautenberg, pero ahora se está convirtiendo en un juego mortal. Se está infiltrando en Basilea gracias a sus mentiras. Me he enterado de que ha escrito a Kemp y a Wilhelm. Fritz, escúchame. No se detendrá hasta que te quiten la pensión. Puede que tú prefieras el silencio, pero yo no. Solicitaré una investigación oficial sobre su conducta con Re. Si tengo éxito, y necesito que en esto me respaldes, será deportada por inmoralidad en menos de un mes. Envíame tu dirección. Tu única hermana, Elizabeth. Y con esto hemos terminado el capítulo 7. Pues ahora fue una sesión de lectura un tanto más larga, pero yo creo que por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Gracias a la gente que me estuvo acompañando en la transmisión en vivo y a la gente que lo mira resubido en el canal de YouTube con el mismo nombre, Juanpa Live. Como siempre, te invito a que le des like si es que te gustó esta narración, a que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos, pero por sobre todo, que si te está gustando esta obra, no dudes en consumir la obra original para apoyar a su autor, Irving Yalom.
Mientras tanto, nos vemos en el siguiente directo. Adiós.